Hola. Si estás escuchando esto, gracias por regalarme tu tiempo. Lo que estoy a punto de contarte no es fácil de decir. Y, para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de que debería estar diciéndolo en voz alta. Pero si alguna vez caminaste por un bosque nacional y viste algo que no tenía sentido, algo que te hizo dar la vuelta y marcharte sin saber muy bien por qué, entonces esta historia es para ti. Y si algo de lo que voy a decirte resulta familiar, si te suena verdadero de una forma que no sabes explicar, te pediría que dejes tu like y un comentario. Hazme saber que no soy el único que ha visto estas cosas. Si quieres escuchar más, suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte es solo el comienzo de algo mucho más extraño. Mi nombre es Ethan Torres, y llevo 7 años trabajando como guardabosques de zonas silvestres para el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Principalmente trabajo en el Bosque Nacional Inyo, en California. Es una zona salvaje que se extiende por más de 2 millones de acres, desde el desierto alto hasta las cumbres de las montañas a lo largo de la vertiente oriental de la Sierra Nevada. Es remoto. Es áspero. Y es de una belleza que te deja sin aliento. También es el lugar donde aprendí que el bosque tiene reglas que no aparecen en ningún manual oficial. Reglas que existen por razones que no se nos permite explicar. La mayoría de las personas que visitan los bosques nacionales creen que los guardabosques nos pasamos el día manteniendo senderos, haciendo conteos de fauna y dando indicaciones a los excursionistas perdidos. Y sí, hacemos todo eso. Pero no es toda la verdad. Hay partes de nuestro trabajo que nunca aparecen en los folletos de reclutamiento. Cosas que registramos en informes que acaban archivados en lugares que el público nunca verá. Fenómenos para los que nos entrenan, pero sobre los que se nos enseña a no hacer demasiadas preguntas. Las escaleras son una de esas cosas. Si has pasado tiempo en Reddit, tal vez hayas oído rumores sobre ellas. Escaleras aleatorias que aparecen en medio de la nada. Sin edificios cerca, sin cimientos, sin caminos. Solo tramos de escaleras de madera o metal que surgen del suelo del bosque y no llevan a ninguna parte. La mayoría la gente asume que es una leyenda urbana. Un creepypasta. El tipo de historia que se va adornando en cada versión hasta que ya no se parece en nada a la realidad. Excepto que es real. Las escaleras existen. Yo he visto 43 en los últimos 7 años. Las he fotografiado, he documentado sus ubicaciones, he redactado informes que desaparecen dentro de la burocracia del servicio forestal. Y he aprendido, a base de observación cuidadosa y de una sesión de entrenamiento muy explícita, que hay reglas sobre esas escaleras que todo guardabosques debe seguir. 17 reglas, para ser exactos. Recibí mi entrenamiento sobre las escaleras durante mi segunda semana en Inyo. No formaba parte de la orientación oficial. En su lugar, mi supervisor de entonces, un guardabosques veterano llamado Harold Finch, que había trabajado en ese bosque durante 38 años, me apartó una tarde y me entregó una tarjeta plastificada. Memoriza esto, me dijo. No la lleves contigo al campo. No la fotografíes. No hables de esto con civiles. Y, por lo que más quieras, sigue cada una de las reglas de esta lista sin excepción. La tarjeta enumeraba 17 reglas. 17 instrucciones específicas sobre cómo manejar cualquier escalera que encontráramos en la naturaleza. En aquel momento, pensé que era una novatada, algún tipo de broma elaborada que los guardabosques veteranos le hacían a los novatos. Me reí y le pregunté si aquello era una broma. Harold no se rió. Su expresión seguía siendo completamente seria. He trabajado en este bosque durante 38 años, Torres. He visto cosas que te harían cuestionar todo lo que crees saber sobre la naturaleza. Las escaleras son reales. Las reglas existen porque a los guardabosques que no las siguieron, les fue mal. Algunos resultaron heridos. Algunos desaparecieron. Y algunos regresaron, cambiados. Se inclinó hacia mí. Así que vas a memorizar estas reglas. Vas a seguirlas al pie de la letra. Y nunca vas a hablar de ellas con nadie fuera del servicio forestal. ¿Entendido?
Entendí. Y cuando encontré mi primera escalera 3 semanas después, me alegré muchísimo de haber tomado en serio a Harold. Era una patrulla de rutina en la John Muir Wilderness, a unos 24 kilómetros del inicio de sendero más cercano. Estaba revisando una zona de acampada en el backcountry, asegurándome de que los senderistas no hubieran dejado basura ni dañado los árboles. El lugar estaba vacío, así que decidí internarme campo a través, unos 800 metros hacia el norte, para comprobar otro punto. Fue entonces cuando la vi. Una escalera que emergía del suelo del bosque como si hubiera estado allí desde siempre. Construcción de madera, quizá 8 peldaños que no llevaban a ninguna parte. Ningún edificio, ninguna plataforma, ningún cimiento. Solo unas escaleras en mitad de un pinar, cubiertas de agujas secas y musgo, rodeadas de árboles de al menos 100 años. Me detuve en seco. Sentí cómo se aceleraba mi pulso. Saqué la tarjeta plastificada que había empezado a llevar conmigo, pese a que Harold me había dicho que no lo hiciera. Regla 1. Si encuentras una escalera en la naturaleza, detente de inmediato. No te acerques a menos de 15 metros. Retrocedí con cuidado, sin quitarle los ojos de encima a las escaleras, hasta situarme bien fuera de ese perímetro invisible. Entonces la observé con más atención. Las escaleras eran viejas, de décadas, tal vez más. La madera estaba envejecida, pero no podrida, como si algo en aquel lugar detuviera la descomposición normal. La construcción era sólida, profesional. Alguien había construido esas escaleras con habilidad y esmero. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo habían llegado hasta allí, a kilómetros de cualquier carretera, sin dejar rastro ni alterar el bosque alrededor? Regla 2. Documenta la ubicación usando coordenadas GPS. Toma fotografías desde la distancia. No uses el flash. Marqué las coordenadas en mi dispositivo GPS y tomé varias fotos con la cámara. La escalera aparecía normal en las imágenes. Sin luces extrañas, sin desenfoques, sin nada paranormal. Solo una escalera corriente en un lugar completamente incorrecto. Regla 3. Anota cualquier característica inusual. Cuenta los peldaños. Revisa si hay marcas, grabados o alteraciones. 8 peldaños. Ninguna marca visible desde esa distancia. La madera era oscura, posiblemente nogal o caoba. Material caro para algo abandonado en plena naturaleza. Cada escalón tenía aproximadamente 1 metro de ancho. Las barandillas estaban intactas a ambos lados. Regla 4. Observa el área alrededor de la escalera. Anota cualquier vegetación muerta, comportamiento animal extraño o anomalías ambientales en un radio de 30 metros. El bosque, a primera vista, parecía normal. Pinos, matorrales de manzanita, algunas rocas dispersas. Pero al mirar con más detenimiento, noté algo extraño. No había huellas de animales en un radio de unos 6 metros alrededor de las escaleras. En la tierra y sobre las agujas de pino se veían rastros de ciervos, arañazos de aves y los pequeños senderos de mamíferos, pero todos se detenían a cierta distancia, como si los animales evitaran deliberadamente esa zona. Y estaba silencioso. Demasiado silencioso. No me di cuenta de inmediato, pero allí no había cantos de pájaros, ni chillidos de ardillas, ni zumbido de insectos cerca de la escalera. El bosque estaba en silencio, de una forma que no era natural. Regla 5. No toques la escalera. No subas los peldaños. No pongas ninguna parte de tu cuerpo sobre, o entre, los escalones. No tenía ninguna intención de tocarla. Había algo en esa escalera que me ponía la piel de gallina. Parecía inocente, solo unos viejos peldaños en medio del bosque, pero se sentía mal. Como estar al borde de un acantilado donde todos tus instintos te gritan que te apartes, aunque técnicamente estés a salvo. Regla 6. No te quedes en la zona después de documentarla. Abandona el lugar de inmediato por una ruta distinta a la que usaste para llegar. Retrocedí despacio, rodeando la escalera en un amplio arco, y regresé hacia el inicio del sendero por un camino que me mantenía bien lejos de la zona.
No miré atrás. Algún instinto me decía que mirar atrás sería un error. Esa noche presenté mi informe a Harold. Revisó mis fotos y las coordenadas del GPS sin hacer ningún comentario, y luego añadió la información a una base de datos cuya existencia yo desconocía. Una base de datos que contenía ubicaciones y descripciones de cientos de escaleras repartidas por los bosques nacionales del oeste de Estados Unidos. «Seguiste las reglas», dijo Harold. «Bien. La mayoría de los guardabosques superan su primer encuentro sin problemas. Es en la segunda o tercera vez cuando la gente empieza a ponerse curiosa, cuando empiezan a pensar que las normas son exageradas. Ahí es cuando las cosas salen mal». «¿Qué clase de cosas?», pregunté. «Diferentes tipos», respondió. «A veces los guardas suben las escaleras. A veces intentan tomar muestras de la madera. A veces acampan cerca de una durante la noche para ver si pasa algo». Cerró la base de datos. Ninguno de esos guardabosques sigue trabajando para el servicio forestal. Algunos renunciaron. Algunos fueron trasladados. Algunos, se detuvo un segundo. Algunos simplemente desaparecieron. ¿Desaparecieron? ¿Cómo? Esa es una pregunta a la que no quieres respuesta, Torres. Créeme. Durante los siguientes 7 años encontré 42 escaleras más, dispersas por todo el Bosque Nacional de Inyo. Cada una era distinta. Materiales diferentes, tamaños diferentes, distintos estados de deterioro. Algunas eran de madera, otras de metal, otras de piedra. Algunas tenían solo 3 o 4 peldaños, otras, 20 o más. Unas estaban en plena naturaleza virgen, accesibles solo caminando campo a través. Otras se encontraban a unos pocos cientos de metros de senderos establecidos. Pero todas compartían ciertas características. Siempre estaban solas. Sin estructuras cercanas, sin cimientos, sin rastro de edificaciones. El bosque a su alrededor siempre estaba demasiado silencioso. Los animales siempre las evitaban. Y cada una de ellas me provocaba la misma sensación de malestar instintivo, el mismo impulso de retroceder y largarme de allí. Cumplí las normas al pie de la letra. Nunca me acerqué a menos de 15 metros, nunca toqué nada, nunca permanecí en la zona más tiempo del estrictamente necesario. Y vi a otros guardabosques hacer lo mismo. Las escaleras se volvieron rutina, algo que anotábamos, documentábamos, y dejábamos atrás. Hasta hace 3 meses. Hasta que mi compañera dejó de seguir las reglas. Se llamaba Jessica Vance. Llevábamos 2 años trabajando juntos en patrullas de zona remota, cubriéndonos las espaldas en rescates complicados, desarrollando ese tipo de confianza que solo nace cuando dependes de alguien en verdaderas emergencias de montaña. Jessica era inteligente, competente y cuidadosa. El tipo de guardabosques que seguía el protocolo al detalle, que se tomaba la seguridad muy en serio, que nunca asumía riesgos innecesarios. Por eso no entendí qué pasó aquel día junto a Bishop Creek. Estábamos en una patrulla de varios días, revisando el estado de los senderos en la alta montaña antes de que las primeras nieves de invierno cerraran los pasos. Era finales de octubre, los álamos temblones se habían vuelto oro, y el aire era afilado y frío. Llevábamos 6 horas caminando cuando Jessica se detuvo de golpe. Ethan, mira. A unos 50 metros, apenas visible entre los árboles, se alzaba una escalera más grande que la mayoría de las que había visto, con unos 15 peldaños, construida con una madera tan oscura que casi parecía negra bajo la luz filtrada. Tenía barandales ornamentados, tallados con unos patrones que no alcanzaba a distinguir desde allí. Marca las coordenadas, dije, sacando la cámara. Yo haré las fotos. Pero Jessica no se movió. Estaba mirando la escalera con una expresión que jamás le había visto. No era miedo. No era confusión. Era otra cosa. Quizá reconocimiento. Oh, anhelo. Jess, ¿estás bien? Ya he visto esta escalera, susurró. Antes. ¿Cuándo? No está en la base de datos.
Revisé los mapas antes de salir. No en persona, dijo. En un sueño. Dio un paso hacia la escalera. He estado soñando con estos peldaños desde hace 3 semanas. Todas las noches. El mismo sueño. Los subo, y cuando llego arriba, cayó. Cuando llegas arriba, ¿qué pasa? No lo sé. Siempre me despierto antes de llegar. Volvió a avanzar un poco más. Pero necesito saber qué hay en la cima. Jessica, para. Regla 1. No nos acercamos a menos de 50 pies. Las reglas no tienen sentido, Ethan. Son solo supersticiones, folclore de guardabosques. Estaba caminando hacia la escalera ahora, despacio pero decidida. Nunca ha pasado nada realmente, continuó. La gente solo inventa historias para asustar a los nuevos. Eso no es cierto. Harold me habló de guardas que... Harold les cuenta a esas historias a todos. ¿Pero tú has conocido alguna vez a alguno de esos guardabosques? ¿Has visto documentación real de que alguien saliera herido? Ya estaba a unos 10 metros. Son solo escaleras, Ethan. Escaleras viejas que alguien dejó aquí. Seguro que hay una explicación lógica, un edificio que se quemó, una estructura desmontada y trasladada. Y nosotros las estamos tratando como si fueran radiactivas, sin motivo. Jessica, por favor, detente un segundo y piensa. Pero no se detuvo. Se acercó directamente a la escalera, apoyó la mano en la barandilla y me miró con una sonrisa extraña. ¿Ves? No pasa nada. Solo es madera. Entonces se empezó a subir. Yes, no. Regla 5, no subas las escaleras. Me ignoró. Subió el primer peldaño, luego el segundo, luego el tercero. Cada paso que daba parecía exigirle más esfuerzo, como si estuviera ascendiendo a través de agua en vez de aire. Sus movimientos se volvieron más lentos, más pesados, casi torpes. En el 7º peldaño se detuvo y se giró hacia mí. Su expresión había cambiado por completo. La sonrisa había desaparecido. Su rostro estaba inerte, sin emoción, como si le hubieran drenado toda la personalidad. Yes. No respondió. Se quedó allí, con un pie en el 7º escalón y una mano en la barandilla, mirándome con unos ojos vacíos. Luego se volvió y siguió subiendo. Cuando llegó al último peldaño, el número 15, se quedó quieta un momento, balanceándose ligeramente. Entonces dio un paso más, como si continuara sobre una plataforma que no existía. Y desapareció. No cayó. No se desplomó fuera de mi vista. Simplemente se desvaneció a mitad de paso, como si hubiera cruzado una puerta invisible. Me quedé helado, con la mente negándose a procesar lo que acababa de ver. Jessica había estado allí. La había visto, había escuchado sus botas sobre la madera, la había visto subir, y luego ya no estaba. Simplemente, no estaba. La formación, por fin, se activó en mi cabeza. Saqué la radio. Base, aquí el guardabosques Torres. Tenía una emergencia. Mi compañera A. Me quedé en silencio. ¿Qué se supone que debía decir? Que mi compañera había subido una escalera misteriosa y se había desvanecido en el aire. Opté por lo único que podía sostener sin que me colgaran la llamada. Mi compañera está desaparecida. Última posición conocida, coordenadas. Recité la ubicación GPS de memoria. Necesito apoyo inmediato de búsqueda y rescate. La respuesta llegó rápido. Equipos de rescate serían desplegados. Un helicóptero sería enviado a la zona. Mi orden era clara, asegurar la escena y esperar refuerzos. Aseguré el perímetro, marqué el área, tomé fotografías, registré todo. Y esperé. Pero no volví a acercarme a la escalera. No intenté subirla, aunque cada instinto dentro de mí gritaba que siguiera a Jessica, que la encontrara, que la trajera de vuelta.
Porque al fin había entendido lo que Harold había intentado decirme hacía 7 años. Las reglas no eran superstición. No eran exageraciones de viejos rangers asustados. Eran el conocimiento acumulado de décadas de guardabosques que se habían cruzado con esas escaleras y habían aprendido, a través de experiencias terribles, lo que ocurría cuando no las seguías. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron 3 horas después. Peinaron la zona a fondo, con perros, cámaras térmicas y patrones de búsqueda en cuadrícula que cubrieron cada metro cuadrado en un radio de 1 milla. No encontraron nada. Ningún rastro de Jessica. Ningunas huellas que se alejaran de la escalera, ningún equipo, ninguna prenda de ropa. Nada. Era como si nunca hubiera existido. El informe oficial registró a Jessica Vance como desaparecida en área silvestre, presumiblemente perdida. La operación SAR continuó durante 5 días antes de ser cancelada. Sus padres fueron notificados. Se celebraron servicios en su memoria. La vida en el servicio forestal siguió adelante. Pero yo no pude seguir adelante. Porque 3 días después de la desaparición de Jessica empecé a recibir mensajes. Mensajes de texto desde el teléfono de Jessica. Cortos, crípticos, llegando a horas extrañas. El primero entró a las 2:47 de la madrugada. No me busques. Estoy donde se supone que debo estar. Intenté llamarla. El teléfono sonó, pero nadie respondió. Informé de los mensajes a mi supervisor. El servicio forestal rastreó el teléfono de Jessica. Seguía emitiendo señal desde su última ubicación conocida, cerca de la escalera. El segundo mensaje llegó 2 días después. Las escaleras van en los 2 sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Yo subí. No bajes. El tercer mensaje llegó ayer. Están construyendo más escaleras. 17 no son suficientes. Necesitan 44. Vigila las nuevas. Sigo recibiendo mensajes. Sigo intentando entender qué le pasó a Jessica. Sigo preguntándome si seguir las reglas podría haberla salvado, o si ya estaba perdida en el momento en que empezó a soñar con esas escaleras. Y sigo vigilando el bosque. Porque hace 3 días, durante una patrulla rutinaria, encontré algo que no debería existir. Una escalera nueva. Una que no estaba en la base de datos. Una que no existía el mes pasado. Esta tenía 44 peldaños. El descubrimiento de la nueva escalera lo cambió todo. No solo porque era más grande que cualquiera de las que había documentado antes, sino por lo que implicaba. Las escaleras no eran algo estático. No eran restos históricos ni estructuras abandonadas pudriéndose en medio de la nada. Se estaban construyendo. O estaban apareciendo. Y esta era la posibilidad que no me dejaba dormir, estaban creciendo. La encontré en una zona que había patrullado decenas de veces en los últimos 7 años. Un sector de bosque a unas 3 millas al oeste del lago Rock Creek, accesible solo atravesando campo a través de un denso mar de árboles. Conocía cada roca, cada tronco caído, cada vereda de animales en ese lugar. Esa escalera no estaba allí 2 meses antes, cuando pasé por última vez. Estaba seguro. Y sin embargo, ahí se alzaba. 44 peldaños de madera oscura, elevándose desde el suelo del bosque con un ángulo más pronunciado que cualquiera de las escaleras que había visto. La construcción también era distinta, más elaborada, con tallas en las barandillas que formaban patrones en los que no podía fijar la vista. Cada vez que intentaba examinarlos de cerca, mis ojos se desviaban, como si mi propio cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. Seguí el protocolo. Me mantuve a unos 15 metros de distancia, lo documenté todo, tomé fotografías desde múltiples ángulos. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Serrín fresco en la base de la estructura. Rizos de virutas de madera esparcidos por el suelo, aún pálidos, sin signos de desgaste, como si alguien o algo hubiera terminado la construcción hacía muy poco. Pero no había huellas. No había marcas de neumáticos. Ninguna señal de que nadie hubiera accedido a ese lugar remoto. Solo la escalera. El serrín. Y ese silencio opresivo que colgaba sobre cada una de estas estructuras como un sudario.
Estaba tomando mediciones a distancia cuando mi radio crepitó. Torres, aquí base. Te necesitamos de vuelta en la estación. Prioritario. Recibido. ETA, 2 horas. La caminata de regreso me dio tiempo para pensar. El último mensaje de Jessica mencionaba 44 escalones. Están construyendo más escaleras. Necesitan 44. En aquel momento, asumí que estaba confundida, desorientada, enviando números al azar. Pero había sido específica. 44. Y ahora yo acababa de encontrar una escalera con exactamente 44 peldaños, lo que significaba que Jessica lo sabía. De algún modo, dondequiera que estuviera, sabía lo que estaba pasando en el bosque. Sabía de la nueva construcción, y estaba intentando advertirme. Cuando llegué a la estación de guardabosques, mi supervisora, Harold, se había jubilado 2 años atrás y había sido reemplazado por una mujer llamada Christine Orozco. Me estaba esperando con alguien a quien no reconocí. Un hombre de unos 50 años, de ropa civil, pero con la postura rígida de alguien de entorno militar o de fuerzas del orden. Guardabosques Torres. Este es el agente especial Marcus Webb. Está con un grupo de trabajo federal que investiga incidentes anómalos en tierras públicas. La voz de Christine sonaba cuidadosamente neutra. Tiene algunas preguntas sobre los informes de escaleras que has estado presentando. Webb extendió la mano. Su apretón fue firme, profesional. Guardabosques Torres, gracias por su cooperación. Entiendo que ha documentado 43 escaleras en los últimos 7 años. 44. Desde esta mañana. Sus cejas se alzaron apenas. ¿Encontró otra? 3 millas al oeste del lago Rock Creek. 44 peldaños. Construcción reciente. Y no estaba allí hace 2 meses, la última vez que patrullé esa zona. Webb y Christine intercambiaron una mirada. ¿Puede mostrarnos la ubicación en un mapa? Lo hice. Webb estudió las coordenadas durante un largo momento, luego sacó su teléfono y hizo una llamada. Habló en voz baja, usando términos que no entendí. Sitio Alfa 7, manifestación espontánea, patrón de escalada. Cuando colgó, su expresión era sombría. Guardabosques Torres, necesito hacerle algunas preguntas sobre su antigua compañera, Jessica Vance. Sentí cómo se me tensaba el estómago. ¿Qué pasa con ella? Usted estaba presente cuando desapareció, hace 3 meses. La vio subir una escalera y desvanecerse. Es correcto. Y ha estado recibiendo mensajes de texto desde su teléfono desde entonces. Se lo informé a mi supervisora. ¿Cómo diablos? Hemos estado monitoreando la situación, me interrumpió con calma. Los mensajes que ha recibido no provienen del teléfono físico de Jessica. El dispositivo fue recuperado del último lugar donde se la vio. Lo encontramos al pie de la escalera que ella subió. Los mensajes que usted recibe se originan en otra parte. ¿En otra parte? ¿Qué significa eso? Webb guardó silencio un momento, eligiendo con cuidado sus palabras. Guardabosques Torres, ¿cuánto sabes sobre las reglas que ha estado siguiendo? ¿Sobre por qué existen? Sé que están ahí para mantener a salvo a los guardabosques. Sé que la gente que las rompió resultó herida, o desapareció. Más allá de eso, me encogí de hombros. Me dijeron que no hiciera preguntas. Es el protocolo estándar, asintió. Pero, dado lo que le ocurrió a su compañera en la reciente escalada en las apariciones de escaleras, estoy autorizado a darle más contexto. Sacó una tableta de su maletín y abrió un documento. Lo que usted llama escaleras está oficialmente designado como estructuras umbral. Aparecen de forma espontánea en zonas salvajes de todo el oeste de Estados Unidos, principalmente en bosques y parques nacionales. Las hemos estado rastreando desde 1947. ¿1947? ¿Estas cosas han estado apareciendo desde hace casi 80 años? Al menos desde entonces. Posiblemente mucho más. Tenemos reportes anecdóticos de fuentes nativas americanas que se remontan siglos atrás,
pero la documentación sistemática empezó en 1947, después de una serie de desapariciones inexplicables en el Bosque Nacional Olympic. Pasó algunas páginas en el documento. Las 17 reglas que ha estado siguiendo se desarrollaron a lo largo de décadas. Cada una corresponde a un incidente específico en el que alguien, generalmente un guardabosques o un trabajador forestal, interactuó con una estructura umbral y sufrió consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Varía, respondió. Algunas personas desaparecieron de forma permanente, como su compañera. Otras regresaron, pero cambiadas. Alteraciones de personalidad, lagunas de memoria, conocimiento de cosas que no deberían saber. Y unos pocos, muy pocos, volvieron físicamente alterados. ¿Alterados? ¿Cómo? Webb abrió una fotografía. Mostraba a un hombre, quizá de unos 30 años, sentado en lo que parecía una sala de exámenes médicos. A primera vista, parecía normal. Entonces vi sus manos. Los dedos estaban mal. Demasiado largos, con demasiadas articulaciones, como si los huesos se hubieran reestructurado en algo que ya no era del todo humano. Este es el guardabosques David Holloway. En 1983, subió una estructura umbral de 12 peldaños en el Bosque Nacional El Dorado. Desapareció durante 6 días. Cuando regresó, sus manos se veían así. La transformación tardó 3 días en completarse. Me sentí enfermo todo ese tiempo. ¿Qué le pasó? Vivió otros 14 años, una vida más o menos normal, salvo por las manos. Luego, en el 97, volvió a internarse en el bosque y no se le volvió a ver. Antes de irse, le dijo a su esposa que lo estaban llamando de regreso, que había dejado algo sin terminar. ¿Y cree que eso es lo que le está pasando a Jessica? ¿Que la están transformando? No lo sabemos. Los mensajes de texto sugieren que ha conservado cierta conciencia. Alguna capacidad de comunicarse. Eso es inusual. La mayoría de las personas que cruzan el umbral nunca vuelven a hacer contacto. Cerró la tableta con un clic seco. Lo que más nos preocupa es su advertencia sobre las 44 escaleras. Hemos estado siguiendo un patrón de aceleración. Durante décadas, las estructuras umbral aparecían de forma esporádica, quizá 1 o 2 al año, en todos los bosques monitorizados. Pero en los últimos 5 años, la frecuencia ha aumentado. Ahora estamos viendo de 10 a 15 estructuras nuevas cada año. ¿Por qué? No lo sabemos, pero tenemos teorías. Webb se levantó y caminó hacia la ventana que daba al bosque. La hipótesis más creíble es que las estructuras umbral están conectadas con algo que hay bajo la naturaleza salvaje. Una red, quizá. O una sola entidad con múltiples puntos de acceso. Las escaleras aparecen en lugares que cumplen ciertos criterios geográficos, elevaciones específicas, propiedades geomagnéticas concretas, distancia determinada de los asentamientos humanos. Está diciendo que hay algo debajo del bosque. Algo que construye escaleras. No exactamente. No creemos que las escaleras se estén construyendo de manera física, en el sentido tradicional. Los testigos que han visto aparecer nuevas estructuras, y sí, tenemos testigos, las describen como materializándose. Un momento, solo bosque vacío. Al siguiente, una escalera completa, como si siempre hubiera estado allí. Christine habló por primera vez. Agente Webb, ¿por qué nos está contando esto? Esta información estaba clasificada cuando Harold trabajaba aquí. ¿Por qué compartirla ahora? Porque la situación está escalando. Porque hemos perdido a 3 guardabosques en estructuras umbral solo en los últimos 6 meses. Y porque, se giró para mirarnos, porque necesitamos a alguien que conozca el bosque íntimamente. Alguien que entienda el fenómeno y nos ayude a investigar lo que está ocurriendo. Hizo una pausa. Guardabosques Torres, estoy solicitando su ayuda en una operación clasificada. ¿Qué tipo de operación? Queremos monitorizar la nueva estructura de 44 escalones que descubrió. Queremos documentar lo que ocurre a su alrededor. Y,
si es posible, vaciló un segundo, queremos establecer comunicación con lo que sea que exista al otro lado del umbral. ¿Quiere enviar a alguien escaleras arriba? No de inmediato. Pero eventualmente, sí. Con la preparación adecuada, el equipo correcto, protocolos estrictos, creemos que es posible cruzar el umbral y regresar. Los mensajes de su compañera sugieren que hay alguien al otro lado capaz de comunicarse. Alguien que entiende lo que está pasando. Necesitamos hacer contacto. Pensé en Jessica. En su expresión vacía mientras subía aquellos escalones. En los mensajes que seguían llegando desde un teléfono que ya había sido recuperado del suelo del bosque. ¿Qué le hace pensar que sobreviviríamos al cruce? Nada. Es extraordinariamente peligroso. Por eso estoy pidiendo voluntarios, no ordenando la participación. Pero, guardabosques Torres. Jessica sigue ahí fuera. Sigue consciente. Sigue intentando comunicarse. Si hay alguna posibilidad de traerla de vuelta, de entender lo que le ocurrió, es esta. Debería haber dicho que no. Debería haberme negado a involucrarme en algo tan claramente alejado del trabajo normal de un guardabosques. Debería haber recordado lo que les había pasado a todas las personas que se habían acercado demasiado curiosas, a las estructuras umbral. Pero Jessica era mi compañera. Mi amiga. Y me estaba enviando mensajes para advertirme, para ayudarme a entender. ¿Qué necesita que haga? La operación comenzó 2 días después. Webb trajo a un equipo de especialistas, técnicos con equipos que no reconocí, científicos que instalaron estaciones de monitoreo alrededor de la escalera de 44 peldaños, lingüistas que analizaron los patrones grabados en las barandillas. Trabajaron rápido y en silencio, estableciendo un perímetro a unos 200 pies de la estructura, muy por fuera de la zona de seguridad de 50 pies que había establecido el servicio forestal. Serví como su guía. Los conduje hasta el lugar, los ayudé a orientarse en el terreno, les di información sobre la geografía del bosque y los patrones de la fauna. Y mientras trabajaban, observé cómo documentaban cosas que a mí me habían entrenado para ignorar. El equipo de monitoreo detectó anomalías electromagnéticas alrededor de la escalera. No lo bastante fuertes como para ser peligrosas, pero definitivamente presentes. Un campo sutil, que latía con un ritmo constante. 17 pulsos, luego una pausa. Después otros 17 pulsos. El patrón se repetía sin fin. 17, comentó uno de los técnicos. Como el número de reglas. O el número de escalones en las estructuras umbral originales, respondió Webb. La mayoría de los primeros hallazgos tenían 17 peldaños. Solo en los últimos años hemos visto variaciones. Los lingüistas avanzaron con los patrones del pasamanos. Las tallas no eran decorativas. Eran símbolos. Una especie de lenguaje escrito, quizá, o notaciones matemáticas. Fotografiaron cada centímetro de las barandillas y alimentaron las imágenes en un software de traducción que las comparaba con sistemas de escritura conocidos. Al tercer día, obtuvieron una coincidencia. No una coincidencia perfecta, pero sí una similitud estructural con el lineala, una antigua escritura minoica de la Edad de Bronce en Creta, nunca descifrada del todo. Eso es imposible, dijo uno de los lingüistas. El lineala tiene 3000 años y solo aparece en contextos mediterráneos. No hay manera de que esté grabado en una escalera en medio del bosque de California. A menos, dijo Webb en voz baja, que las estructuras umbral sean más antiguas de lo que creemos. Mucho más antiguas, y conectadas a culturas humanas que desaparecieron hace milenios. Al cuarto día, algo cambió. El patrón del pulso electromagnético se alteró. En lugar de 17 latidos, marcó 44, luego una pausa, y después otros 44. La temperatura alrededor de la escalera cayó 15 grados en el lapso de 1 hora. Está reaccionando a nosotros, dijo uno de los científicos. El equipo de monitoreo, nuestra presencia, sabe que estamos aquí. O algo del otro lado lo sabe, corrigió Webb. Esa noche recibí otro mensaje desde el teléfono de Jessica.
Saben que estás mirando. Quieren que entiendas antes de subir. 17 reglas para subir. 44 reglas para volver. Le mostré el mensaje a Webb. Lo leyó 3 veces, y en cada lectura su expresión se volvía más preocupada. 44 reglas para volver, murmuró. Está diciendo que hay protocolos adicionales que no conocemos. Reglas para la gente que cruza el umbral y quiere regresar. ¿Y cómo podrías saber algo así? Pregunté. Porque las ha aprendido. Porque, donde quiera que esté, sea lo que sea que le haya pasado, alguien le ha enseñado las reglas para regresar. Me miró fijamente. Guardabosques Torres, necesito que respondas a este mensaje. Hazle una pregunta directa. Pregunta si quiere regresar. Tecleé despacio. Yes, ¿quieres volver? ¿Puedes volver? La respuesta llegó en cuestión de segundos. No puedo volver de la misma forma en que me fui. Las escaleras ahora bajan, pero alguien puede venir a buscarme. Alguien que siga las 44 reglas. Alguien en quien confíe. Las manos me temblaban cuando le enseñé el mensaje a Webb. Te está pidiendo que vayas por ella, dijo. Está diciendo que necesita que alguien cruce el umbral y la traiga de vuelta. ¿Y siquiera conocemos esas 44 reglas de las que habla? No, pero creo que está a punto de contárnoslas. Señaló mi teléfono. Estaba recibiendo otro mensaje, largo, dividido en varias partes. Observé cómo las reglas de Jessica iban apareciendo en la pantalla, una por una, cada mensaje añadiendo unas cuantas instrucciones más. Cuando los mensajes cesaron, tenía una lista completa de 44 reglas para cruzar una estructura umbral y regresar con vida. Algunas se parecían a las 17 reglas que ya conocía. Otras eran completamente nuevas. Y unas pocas no tenían ningún sentido, referencias a colores que no existían, direcciones imposibles de seguir, advertencias sobre cosas para las que no tenía ningún contexto. Webb fotografió cada mensaje y los envió a su equipo para su análisis. Luego me miró con una expresión en la que se mezclaban a partes iguales la esperanza y el miedo. Si seguimos estas reglas, si son legítimas, quizá podamos traerla de vuelta. Traer de vuelta a todos los que han cruzado estos umbrales. Puede que por fin entendamos qué son estas estructuras y por qué existen. O quizás solo perdamos a más gente, dije. Es posible, admitió, pero tenemos que intentarlo. Porque si Jessica tiene razón, si hay una forma de cruzar y regresar. Se detuvo unos segundos. Entonces, todo lo que creíamos saber sobre estas estructuras umbral está equivocado. No son trampas. Son pasajes. Y la gente no está siendo tomada. Está siendo invitada. ¿Invitada a dónde? Eso es lo que tenemos que averiguar. A la mañana siguiente, Webb formalizó su propuesta. Quería un voluntario para cruzar el umbral de 44 peldaños, siguiendo las reglas de Jessica al pie de la letra, equipado con cámaras y sistemas de comunicación, con el objetivo de establecer contacto y, si era posible, facilitar el regreso de Jessica. No voy a mentirles, dijo frente al equipo reunido. Esto es peligroso. Posiblemente mortal. No tenemos idea de qué existe al otro lado de estos umbrales. No sabemos si las reglas bastan para protegernos. No sabemos si el regreso es realmente posible. Clavó sus ojos en los míos. Pero tenemos un guía. Alguien que ya ha estado allí. Alguien que quiere ayudar. Y contamos con protocolos que nunca antes se han probado. Esta es una oportunidad, tal vez la única, de comprender fenómenos que llevan décadas cobrando vidas. Nadie más se ofreció. Ni los científicos, ni los técnicos, ni los otros guardabosques que Cristina había traído como apoyo. Todos habían visto lo que ocurría con las personas que se acercaban demasiado a las estructuras umbral. Todos habían leído los informes de desapariciones y transformaciones. Solo yo levanté la mano. Lo haré, dije. Jessica era mi compañera. Si está ahí fuera,
si existe alguna posibilidad de traerla de vuelta, tengo que intentarlo. Webb asintió lentamente. Entonces empezamos la preparación de inmediato. Tienes 3 días para memorizar las 44 reglas, entrenar con el equipo y entender exactamente en qué te estás metiendo. ¿Y si no regreso? Pregunté. Entonces sellaremos esa escalera, la designaremos como zona de peligro y nunca volveremos a enviar a nadie a través de un umbral. Sostuvo mi mirada. Pero vas a regresar, guardabosques Torres. Porque Jessica está esperando. Y no sobrevivió 3 meses al otro lado solo para ver desaparecer a otra persona. Los 3 días de preparación se sintieron como 3 años. El equipo de Webb me sometió a un régimen de entrenamiento que era en parte memorización, en parte acondicionamiento psicológico y en parte, algo que ni siquiera sé cómo llamar. Preparación para lo imposible, tal vez. Las 44 reglas que había enviado Jessica se dividían en categorías. Las primeras 17 eran modificaciones de los protocolos originales del servicio forestal, las reglas para aproximarse, documentar y evitar las estructuras umbral. Estas ya me las sabía de memoria. Las reglas 18 a la 31 hablaban del cruce en sí, cómo subir las escaleras, en qué peldaños apoyar los pies, en qué pensar, y más importante aún, en qué no pensar durante el ascenso. Algunas de esas normas parecían arbitrarias, casi rituales. La regla 22, cuenta cada escalón en voz alta mientras subes. Si pierdes la cuenta, vuelve al inicio y empieza de nuevo. La regla 25, no mires hacia atrás hasta llegar al peldaño 13. Después del peldaño 13, debes mirar atrás antes de continuar. La regla 28, si escuchas que alguien pronuncia tu nombre mientras subes, responde, ya voy de vuelta. Si escuchas el nombre de otra persona, no respondas en absoluto. Las reglas 32 a la 44 eran los protocolos de regreso. Esas eran las que más me aterraban, porque describían un lugar, o un estado de existencia, que no debería ser posible. Regla 33, el tiempo se mueve de forma distinta más allá del umbral. Lo que sientas como minutos pueden ser días. Lo que sientas como días pueden ser minutos. No confíes en tu reloj interno. Regla 37, encontrarás a otros más allá del umbral. Algunos son personas que cruzaron antes que tú. Algunos son reflejos. Algunos no son ninguna de las dos cosas. Solo confía en aquellos que puedan decirte su nombre completo y la fecha en la que cruzaron. Regla 41, cuando estés listo para regresar, deberás descender por una escalera distinta a la que usaste para subir. La escalera de salida solo será visible cuando hayas cumplido tu propósito. Regla 44, todo lo que traigas de vuelta habrá cambiado. Esto te incluye a ti. El equipo psicológico de Webb pasó horas evaluando mi resistencia mental, asegurándose de que pudiera seguir instrucciones complejas bajo estrés, verificando que no perdería la calma en entornos desorientadores. Me mostraron ilusiones ópticas, me sometieron a escenarios de realidad virtual diseñados para inducir vértigo y confusión, monitorizaron mis respuestas para comprobar que pudiera mantener la claridad incluso cuando mis sentidos me mintieran. El equipo que me proporcionaron era igual de extraño. Una cámara que supuestamente podía grabar en espectros más allá de la luz visible. Un dispositivo de comunicación que emitiría una señal constante, aunque el propio Webb admitió que no tenía ni idea de si esa señal lograría atravesar lo que fuera que existía más allá del umbral. Un reloj que no solo mediría el tiempo transcurrido, sino que también monitorizaría mis constantes vitales y enviaría alertas si mi fisiología mostraba cambios peligrosos. Y un cable de seguridad, una línea delgada y trenzada hecha de materiales que no reconocí, anclada a la base de la escalera. El cable medía exactamente 44 pies de largo, un pie por cada peldaño, y permanecería sujeto a mi arnés durante todo el cruce. Si algo sale mal, explicó Webb, si necesitas extracción inmediata, tira de la pestaña roja de tu arnés. El cable se retraerá y te arrastrará de vuelta, sin importar dónde estés. Pero su expresión se oscureció. Úsalo solo en caso de emergencia absoluta. Según la regla 38, una extracción forzada sin seguir los protocolos de descenso puede tener consecuencias graves. No pregunté cuáles eran esas consecuencias.
Algunas cosas era mejor descubrirlas a través de la experiencia que de la imaginación. La noche antes del cruce me senté solo en mi tienda, en el campamento base, repasando las reglas por última vez. Me había memorizado las 44. Podía recitarlas hacia adelante y hacia atrás, pero seguía leyéndolas una y otra vez, buscando significados escondidos, alguna seguridad de que no terminaría como los guardabosques de las fotografías de web, transformados, atrapados, o simplemente desaparecidos. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Jessica. ¿Estás listo? Más listo de lo que lo estuve yo. Recuerda, las escaleras no están tratando de atraparte. Están comprobando si entiendes. Sigue las reglas y estarás bien. Rómpelas y te convertirás en parte de la estructura, como los demás. Tecleé de vuelta. Los demás. ¿Cuánta gente hay atrapada ahí? La respuesta tardó unos segundos en llegar. No atrapados. Incorporados. Rompieron las reglas y el umbral los absorbió. Ahora son parte de las escaleras. Parte de la madera, de los grabados y de los patrones. A veces puedo oírlos. No están sufriendo. Solo, son permanentes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Jess, ¿cómo voy a encontrarte cuando cruce? No tendrás que encontrarme tú. Yo te encontraré. He estado vigilando el umbral desde que montaste el campamento. Puedo ver a través de él desde este lado. Cuando cruces, te esperaré al pie de las escaleras de descenso. Solo sigue la regla 37. Asegúrate de que pueda decirte mi nombre completo y la fecha de mi cruce antes de confiar en mí. Hay cosas aquí que se parecen a mí, pero no lo son. ¿Qué tipo de cosas? Reflejos. Ecos. El umbral a veces hace copias. No son peligrosas, pero tampoco son reales. Intentarán convencerte de que te quedes, de que explores, de que rompas los protocolos de retorno. No les escuches. Solo confía en la versión de mí que recuerde nuestros 2 cumpleaños, nuestro sendero favorito y el nombre del perro callejero que encontramos el verano pasado. Recordé a ese perro, un chucho flacucho que habíamos encontrado en una ruta de montaña, abandonado a todas luces por unos campistas que habían decidido que un cachorro era demasiado trabajo. Lo cargamos 6 millas hasta la estación de guardabosques y le encontramos hogar con la hermana de Christine. Jessica había querido llamarlo Ranger, pero yo había insistido en Galleta. Y, de algún modo, ese nombre se quedó. Biscuit, tecleé. Su nombre era Biscuit. Bien. Así sabrás que soy yo de verdad. Los reflejos no tienen nuestros recuerdos. Solo saben lo que el umbral ha observado. Una última pregunta, Jess. ¿Por qué no puedes volver por tu cuenta? Si conoces las reglas, si puedes ver las escaleras de descenso, ¿por qué necesitas que alguien venga a buscarte? La respuesta tardó más esta vez. Lo suficiente para que pensara que quizá no contestaría. Porque rompí la regla 5. Toqué las escaleras con las manos desnudas cuando subí. Y eso significa que estoy atada a este lugar hasta que alguien que haya seguido todas las reglas me libere. Es como si hubiera firmado un contrato del que no puedo salir sola. Necesito un testigo. Alguien que haya cruzado correctamente. Alguien que pueda atestiguar que sigo siendo lo bastante humana como para irme. ¿Atestiguar ante quién? Lo entenderás cuando llegues. Hay guardianes. Observadores. No son hostiles, pero son estrictos con las normas. No dejarán marcharse a nadie que no haya cumplido los requisitos. Necesito que seas mi defensor, mi prueba de que sigo siendo la guardabosques Jessica Vance y no un reflejo, ni un eco, ni algo que haya sido incorporado. Me quedé mirando el mensaje durante mucho rato. Luego escribí, nos vemos mañana. Mañana. Y Ethan, gracias por no rendirte conmigo. Por ser lo bastante estúpido como para seguirme al otro lado.
Por ser el tipo de compañero que lo arriesga todo por alguien que rompió las reglas. Esa noche no dormí. Solo me quedé tendido en el saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque, viendo las estrellas girar sobre mi cabeza, pensando en todas las formas en que aquello podía salir mal. En toda la gente que había cruzado umbrales y nunca había regresado. En todas las familias que habían recibido las mismas explicaciones vagas que recibieron los padres de Jessica, desaparecida en zona salvaje, presumiblemente perdida. Pero también pensé en la alternativa. En Jessica pasando el resto de lo que fuera que contara como existencia al otro lado. Atrapada por haber cometido un solo error. Y en todos los demás que podrían estar atrapados allí, esperando a que alguien siguiera las reglas correctamente y los llevara de vuelta a casa. Al amanecer, el equipo de Webb se reunió al pie de la escalera de 44 peldaños. Habían desplegado equipos de monitorización en todos los ángulos, cámaras grabando desde cada lado, sensores midiendo actividad electromagnética y variaciones de temperatura. La cuerda de seguridad estaba fijada. El dispositivo de comunicación, probado. Mi arnés, revisado una y otra vez. Última oportunidad para echarte atrás, dijo Webb. Nadie pensará peor de ti si lo haces. Voy a hacerlo. Entonces recuerda las reglas. Todas. No improvises. No te pongas creativo. Estos protocolos se aprendieron por experiencia. A menudo, por experiencia fatal. Existen por razones que quizá no entendamos, pero eso no las hace menos importantes. Me entregó una pequeña tarjeta plastificada, igual que las 17 reglas originales que Harold me había dado 7 años atrás. Pero esta contenía las 44, impresas en letra diminuta y organizadas por categorías. Lleva esto en el bolsillo del pecho. Si olvidas algo, si te confundes, recurre a la tarjeta. No hay vergüenza en comprobar 2 veces. Guardé la tarjeta, respiré hondo y me acerqué a la escalera. Me detuve exactamente a 15 metros, tal como mandaba la regla 1. Observé la estructura, conté los peldaños, repasé los grabados, comprobé si había algún cambio con respecto a ayer. Todo parecía igual. 44 escalones de madera oscura, barandillas talladas con símbolos que dolía mirar de frente. Aún había serrín esparcido en la base, a pesar de 3 días de viento de montaña que debería haberlo barrido. Regla 18. Anuncia tu intención de cruzar. Expon tu nombre completo, tu motivo para cruzar y tu compromiso de seguir todos los protocolos. Hablé con claridad, lo bastante alto como para que los equipos de grabación lo captaran. Mi nombre es Ethan James Torres. Estoy cruzando este umbral para entrar en contacto con la guardabosques Jessica Marie Vance y facilitar su regreso. Me comprometo a seguir los 44 protocolos exactamente como están prescritos. El bosque se quedó en silencio. No poco a poco, sino de golpe. Un instante antes seguía oyendo pájaros, insectos, el murmullo del viento entre las agujas de pino. Al siguiente, nada. Un silencio absoluto. Era la misma quietud antinatural que siempre rodeaba a estas estructuras, pero ahora era más densa, más completa, como si algo hubiera apagado el mundo. Regla 19. Espera la confirmación. Si sientes calor en la mano izquierda, puedes proceder. Si sientes frío, espera 60 segundos y anúncialo de nuevo. Si no sientes nada después de 3 anuncios, no cruces. Extendí la mano izquierda, la palma hacia arriba, y esperé. Los segundos fueron cayendo. 10. 20. 30. Entonces llegó el calor. No era una fuente externa. Venía de dentro de mi mano, como si de pronto mi sangre hubiera aumentado de temperatura. Desagradable, pero no doloroso. El calor se extendió por el brazo, cruzó el pecho, confirmando exactamente lo que exigía la regla 19. Podía continuar. Regla 20. Acércate a menos de 3 metros de la escalera. Quítate los zapatos. Déjalos en la base de la estructura, con los cordones desatados.
Esta regla me había desconcertado durante el entrenamiento. ¿Por qué descalzarse? El equipo de Webb tenía teorías. Conexión a tierra, contacto directo con el material del umbral, vulnerabilidad simbólica, pero nada concluyente. Me quité las botas de senderismo y las coloqué con cuidado al pie del primer peldaño, desatando los cordones tal y como indicaban las instrucciones. El suelo estaba frío contra la planta de mis pies desnudos. La tierra del bosque, cubierta de agujas de pino y pequeñas piedras, se clavaba en la piel. Pero la regla 20 era explícita, nada de calzado durante la travesía. Regla 21. Coloca la mano derecha en la barandilla derecha. No toques la barandilla izquierda. No toques los peldaños con las manos. Apreté la barandilla derecha. La madera estaba más caliente de lo que debía. Casi a temperatura corporal, a pesar del frío de aquella mañana de octubre. Y la textura no era la correcta. Lisa, pero de algún modo blanda, como madera recién tallada que aún conserva la humedad de un tronco vivo. Regla 22. Cuenta cada peldaño en voz alta mientras subes. Si pierdes la cuenta, vuelve al inicio y empieza otra vez. 1, dije, colocando el pie izquierdo en el primer peldaño. La madera era firme bajo mi piel desnuda, pero también tenía algo, un leve movimiento. No es que se desplazara físicamente, era más bien como si respirara, dilatándose y contrayéndose con un ritmo demasiado lento para la percepción humana. 2, pie derecho en el segundo peldaño. El calor de mi mano izquierda ya se había extendido por todo el cuerpo. Me sentía febril, con la cabeza ligera, pero aún bajo control. 3, pie izquierdo. El bosque que me rodeaba empezaba a desdibujarse, como si lo estuviera viendo a través del agua. 4, pie derecho. El equipo de monitoreo detrás de mí hacía ruido, pitidos, zumbidos, pero esos sonidos llegaban ahora desde muy lejos. 5, pie izquierdo. La presión del aire cambió. Se me taponaron los oídos como en el despegue de un avión, aunque apenas estaba a 1,5 metros del suelo. 6, pie derecho. Olí algo extraño. No desagradable. Como lavanda mezclada con ozono y un toque metálico. 7, pie izquierdo. El mundo a mi espalda estaba sin duda bajo el agua ahora. Podía ver al equipo de Webb a través de una distorsión ondulante, sus rostros alargados y borrosos. 8, pie derecho. Mi cuerpo se sentía, equivocado. Demasiado ligero, como si estuviera hecho de papel en lugar de carne y hueso. 9, pie izquierdo. La temperatura seguía subiendo. Sudaba, respiraba con dificultad, aunque el esfuerzo físico de subir 9 peldaños debería haber sido insignificante. 10, pie derecho. Algo me estaba observando. No podía verlo, no podía oírlo, pero sentía su atención como una presión constante contra el cráneo. 11, pie izquierdo. Las tallas de la barandilla brillaban ahora. Una luz azul blanquecina, tenue, pulsando con el mismo patrón de 17 tiempos que había detectado el equipo de monitoreo. 12, pie derecho. Quise mirar atrás. Quise comprobar si el equipo de Webb seguía allí, si el bosque seguía siendo reconocible. Quise asegurarme de que aún podía retroceder, si era necesario. 13, pie izquierdo. Regla 25. No mires hacia atrás hasta alcanzar el peldaño 13. Después del peldaño 13, debes mirar atrás antes de continuar. Me giré. Miré. El bosque había desaparecido. En su lugar, una niebla blanca, espesa, impenetrable, se arremolinaba alrededor de la base de la escalera. Podía ver mis botas donde las había dejado, pero el equipo de Webb, los aparatos de monitoreo, los árboles, todo se había desvanecido en la bruma. Y allí, de pie en la niebla, apenas visibles, había figuras. Con forma humana, pero inmóviles, como maniquíes o estatuas. Observándome. Testigos silenciosos de mi travesía. Regla 26. Reconoce a los observadores, pero no les hables. Continúa subiendo.
Asentí una sola vez en su dirección y volví a girarme hacia los peldaños. 14. Pie derecho. La madera bajo mis pies se movía ya sin disimulo, palpitando como un ser vivo. Cada peldaño se sentía más como piel cálida que como madera. 15. Pie izquierdo. El aire era espeso, casi líquido. Respirar requería esfuerzo, como inhalar miel. 16. Pie derecho. Mi visión empezó a cerrarse. Podía ver los peldaños delante de mí, pero todo lo demás se desvanecía en una bruma gris. 17. Pie izquierdo. Una voz me llamó desde abajo. Mi nombre. Ethan. Era la voz de mi madre. Exacta. Su inflexión, su acento, la misma manera en que solía llamarme a cenar cuando yo era un niño. Regla 28. Si oyes tu nombre mientras subes, responde, ya voy de regreso. Si oyes el nombre de otra persona, no respondas en absoluto. Ya voy de regreso, dije. Mi voz sonó extraña y lejana en aquel aire espeso. La voz no volvió a llamarme. 18. Pie derecho. Ya iba a mitad de camino. Quedaban 26 peldaños. Las piernas me temblaban. Los músculos ardían como si hubiera estado subiendo durante horas, no minutos. 19. Pie izquierdo. Los observadores en la niebla estaban más cerca ahora. Podía distinguirlos con mayor claridad. Rostros humanos, cuerpos humanos, pero con algo mal en sus proporciones. Brazos demasiado largos, cabezas inclinadas en ángulos imposibles. 20. Pie derecho. No pienses en los observadores. No pienses en la niebla. Solo cuenta. Solo sube. Solo sigue las reglas. 21. Pie izquierdo. La luz azul blanquecina de las tallas era ya lo bastante intensa como para proyectar sombras. Los símbolos parecían moverse, reordenándose a medida que pasaba junto a ellos. 22. Pie derecho. A través de la niebla, allá arriba, pude ver algo. Una forma. Una estructura apenas perceptible. La parte superior de la escalera. Y, más allá de ella, otra cosa. Un lugar que no debería existir. Seguí subiendo. Seguí contando. Cumplí cada regla exactamente como estaba escrita. Y cuando llegué al peldaño número 44, cuando apoyé mi pie derecho en el escalón más alto y sentí la madera latir por última vez bajo la planta desnuda, la niebla se abrió. Vi lo que existía más allá del umbral. Vi dónde había estado Jessica durante esos 3 meses. Vi lo que todos esos guardabosques habían encontrado cuando subieron estas escaleras y nunca regresaron. Y entonces entendí. Entendí por qué las reglas eran tan específicas, por qué cada una importaba, porque romper aunque fuese una sola significaba una sentencia fatal. Porque este lugar, este espacio imposible más allá del umbral, no estaba vacío. No era un vacío, ni una trampa, ni algún fenómeno natural que la ciencia aún no había logrado explicar. Estaba habitado. Habitado, construido y mantenido por algo que había estado esperando durante mucho tiempo a que alguien siguiera todas las reglas correctamente. Y ese algo, por fin, estaba listo para hablar. El espacio más allá del peldaño 44 no era un lugar en el sentido convencional. Era más bien como estar de pie dentro de un concepto. La idea de un bosque representada en 3 dimensiones, pero siguiendo reglas que no coincidían con nuestra realidad. Había árboles, sí, pero crecían en direcciones imposibles. Algunos se alzaban hacia arriba con normalidad, otros crecían de lado, o hacia abajo, con las raíces aferrándose al aire vacío. El suelo bajo mis pies desnudos se sentía sólido, pero parecía translúcido, como si estuviera de pie sobre un cristal suspendido sobre una profundidad infinita. El cielo, si es que podía llamarse así, era un gradiente de colores que no tenían nombre. Tonos que cambiaban sin cesar, desplazándose entre matices que mis ojos no lograban procesar del todo. Y en todas partes, tejido a través de aquel paisaje imposible como venas en un cuerpo, había escaleras.
Cientos, miles. De madera, de metal, de piedra, de vidrio. Cada material y estilo imaginable, todas conduciendo a plataformas que flotaban en el vacío sin soporte visible. Algunas eran antiguas, desgastadas por siglos de existencia. Otras parecían recién construidas, con restos de serrín todavía pegados a las barandillas. Ahí era donde llevaban las escaleras. No a otra dimensión ni a un mundo paralelo, sino a un lugar que existía en los huecos entre esos conceptos. Un espacio umbral. Una sala de espera entre la existencia y algo más. Ethan. Me giré. Jessica estaba de pie en una plataforma a unos 6 metros de distancia, a la que se llegaba por una escalera de caracol de metal oscuro. Se veía exactamente como la recordaba. La misma cara, el mismo uniforme de guardabosques, el mismo cabello oscuro recogido en una coleta práctica. Pero sus ojos eran distintos. En ellos había profundidades que antes no existían. Un conocimiento que ningún ser humano debería cargar. Y cuando se movía, había un ligero retraso entre la intención y la acción, como si su cuerpo recibiera las órdenes desde muy, muy lejos. Regla 37. Te encontrarás con otros más allá del umbral. Algunos son personas que cruzaron antes que tú. Algunos son reflejos. Algunos no son ninguna de las dos cosas. Solo confía en quienes puedan decirte su nombre completo y la fecha en que cruzaron. Jessica, la llamé. Necesito que me digas tu nombre completo y la fecha en que cruzaste. Sonrió. Una sonrisa triste, llena de comprensión. Jessica Marie Vance. Crucé el 23 de julio, hace 3 meses. El verano pasado encontramos un perro callejero, y tú querías llamarlo Ranger, pero te convencí de ponerle biscuit porque tenía manchas que parecían galletas. El alivio me inundó. Era a ella de verdad. No un reflejo, no un eco. Mi compañera real. Empecé a avanzar hacia la escalera metálica que conducía a su plataforma, pero ella levantó la mano. Espera. Antes de que vengas, tengo que explicarte algo. Señaló a nuestro alrededor. Este lugar no es lo que crees. Y las reglas que seguiste para llegar aquí no son arbitrarias. Son un lenguaje. ¿Un lenguaje? Pregunté. Un modo de comunicarse con lo que existe aquí, respondió. Cada regla que obedeciste fue una declaración de intenciones, una prueba de comprensión. Demostraste que puedes seguir protocolos complejos sin desviarte, que puedes mantener la claridad en entornos confusos, que puedes resistir la tentación y la manipulación. Volvió a señalar el paisaje imposible que nos rodeaba. Este lugar pone a prueba a todo el que entra. La mayoría falla sin siquiera darse cuenta de que está siendo examinada. Pero tú pasaste. Eso significa que ellos te escucharán. ¿Ellos? Pregunté. Jessica apuntó hacia arriba. Seguí su gesto y los vi, siluetas de pie en plataformas lejanas, observándonos. Docenas de figuras, tal vez más. Estaban demasiado lejos para distinguir detalles, pero sentía sus miradas sobre mi piel como un calor silencioso. Los arquitectos, dijo Jessica en voz baja. Así los llamo. No sé si son extraterrestres, dioses o algo completamente distinto, pero ellos construyeron este lugar. Ellos crean las escaleras. Llevan miles de años conectando nuestro mundo con el suyo, dejando puertas en zonas salvajes, esperando a alguien capaz de seguir las reglas. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Quieren testigos?, respondió. Observadores. Personas que puedan existir en ambos mundos y llevar mensajes de uno al otro. Bajó unos peldaños de su escalera, acercándose con cuidado. Las escaleras no son trampas, Ethan. Son entrevistas de trabajo. Y yo aprobé. Tú también. Nos están ofreciendo un puesto. ¿Qué clase de puesto? Pregunté. Guardián del umbral. Custodio de las escaleras. Mantenedor de las fronteras entre mundos.
Ya estaba muy cerca. Lo suficiente como para que pudiera ver mejor el cambio en sus ojos. Seguían siendo ojos humanos, pero reflejaban la luz de forma incorrecta, mostrando colores que no deberían existir. Los arquitectos necesitan gente como nosotros, continuó. Personas que entiendan tanto el mundo humano como este lugar. Gente que pueda vigilar los cruces, hacer cumplir las reglas, prevenir la contaminación en ambas direcciones. ¿Contaminación? Repetí. No todos los que cruzan el umbral deberían hacerlo, dijo. Algunas personas destruirían ambos mundos si llegaran a tener acceso a este sitio. Las reglas los filtran. Solo aquellos con la disciplina suficiente, con respeto por los límites, con la humildad necesaria, solo ellos pueden pasar las pruebas. Puso una mano sobre mi brazo. Su contacto se sintió extraño, como si me tocara a través del agua. Y cuando apruebas, tienes una elección, añadió. Volver al mundo humano y olvidar lo que has visto, o quedarte y convertirte en algo más. ¿Te quedaste?, dije. Sí. Porque volver a ser una guardabosques normal, fingir que nada de esto existe, fingir que las escaleras son solo anomalías que documentamos y luego ignoramos. Ya no puedo. No después de ver lo que he visto. No después de entender lo que los arquitectos ofrecen. ¿Y qué es exactamente lo que ofrecen? Pregunté. Jessica se giró, abarcando con un gesto el paisaje imposible. Acceso a cada umbral de la Tierra. La capacidad de moverte entre mundos, de observar ambos al mismo tiempo, de mantener las fronteras que mantienen la realidad estable. No es inmortalidad, exactamente, pero se le parece. Aquí envejecemos de forma distinta. El tiempo no funciona igual. Por eso tus mensajes venían de un teléfono que encontraron en el suelo del bosque, murmuré. No estás en un lugar físico al que podamos llegar por medios normales. Estás, entre. Exacto, dijo ella. Ahora existo en el espacio del umbral. Puedo ver el mundo humano a través de las escaleras, pero no puedo cruzar de vuelta sin ayuda. Todavía no. No hasta que termine mi entrenamiento. Se volvió hacia mí, sosteniendo mi mirada. Pero tú puedes ayudarme. Por eso te envié las reglas, por eso te guié hasta aquí. Porque una de las condiciones de mi puesto es que necesito un ancla en el mundo humano. Alguien que sepa que estoy aquí, que pueda verificar que sigo existiendo, que impida que las autoridades me declaren legalmente muerta. ¿Quieres que les mienta a tus padres? ¿A los del servicio forestal? ¿A todo el mundo? Pregunté. Quiero que les digas que estoy viva, a salvo, y que estoy haciendo un trabajo importante del que no puedo hablar. No es una mentira. Solo una verdad incompleta. Me apretó el brazo. Y a cambio, te enseñaré lo que he aprendido aquí. Te mostraré cosas que te convertirán en un mejor guardabosques, en un mejor protector de la naturaleza. Los arquitectos tienen un conocimiento sobre estos bosques que se remonta a milenios. Han estado aquí desde antes que los humanos, antes que los árboles, antes incluso que las montañas. Quise negarme. Quise agarrar a Jessica, arrastrarla de vuelta escaleras abajo, los 44 peldaños, y regresar a ese mundo normal donde los guardabosques rastrean fauna, dan charlas de seguridad y redactan informes sobre cosas que siguen una lógica comprensible. Pero no pude, porque tenía razón. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Volver atrás y fingir que aquellas escaleras eran solo estructuras extrañas que a veces aparecían en mitad del bosque, eso ya era imposible. ¿Qué pasa si digo que no? Pregunté. Si lo único que quiero es regresar y olvidarme de todo esto. Entonces desciendes esas escaleras. Señaló otra escalera. Esta estaba hecha de piedra blanca, en espiral, descendiendo desde una plataforma a mi izquierda. Y sigues los protocolos de retorno. Regla 32 a la 44. Cuando llegues al final, volverás a encontrarte en el bosque, cerca de donde empezaste. Habrá pasado tiempo, días, probablemente. Tus recuerdos de este lugar se desvanecerán en cuestión de horas,
dejando solo impresiones vagas. En una semana, te habrás convencido de que fue una alucinación causada por el estrés, la altitud o cualquier otra explicación racional. ¿Y si digo que sí? Entonces comienza el entrenamiento. Aprenderás a navegar por este lugar, a comunicarte con los arquitectos, a vigilar los umbrales y hacer cumplir las reglas. Su voz bajó un poco, casi reverente. Con el tiempo, podrás moverte entre mundos como yo. Existir en ambos a la vez. Convertirte en guardián del umbral. Pensé en las 17 reglas que había memorizado hacía 7 años. En las 44 reglas que había seguido para llegar hasta aquí. En la posibilidad de que hubiera más normas, un conocimiento más profundo, todo un sistema de entendimiento que el servicio forestal apenas había rozado por los bordes. ¿Cuántos más han aceptado este puesto? A través de todos los umbrales de la Tierra, quizá unos 200. Algunos han sido guardianes durante décadas. Otros son recientes, como yo. Hizo una pausa. Formamos una especie de red, invisible para los humanos normales, pero coordinada para mantener los límites, para asegurarnos de que ambos mundos permanezcan separados, pero conectados. ¿Y David Holloway? Pregunté. El guardabosques con las manos transformadas. La expresión de Jessica se oscureció. Él rompió las reglas. Intentó forzar su regreso antes de completar el entrenamiento. El umbral lo cambió, lo volvió parcialmente de ambos mundos. Vivió entre ellos, incómodo, durante años, hasta que finalmente aceptó que no podía volver a ser completamente humano. Me miró con seriedad absoluta. Eso es lo que significa la regla 44. Todo lo que traigas de vuelta será alterado, incluida tu propia persona. ¿Quieres decir que, si cruzo y trato de regresar demasiado pronto, antes de estar listo? El umbral te marcará, asintió. Transformará partes de ti. No es algo malicioso. Solo hace cumplir los límites, se asegura de que quienes existen en ambos mundos estén preparados para soportar esa existencia. Me quedé allí, al borde de la decisión. Regresar y perder estos recuerdos, volver a ser un guardabosques normal, con una compañera desaparecida a la que nunca entendería del todo. O quedarme. Aprender. Convertirme en algo más que humano, pero menos que divino. Un guardián del umbral, un protector de fronteras invisibles, un testigo de algo que el resto de la humanidad jamás sabría que existía. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió. Pero no por mucho tiempo. El tiempo se comporta de forma extraña aquí, recuerda. Lo que para ti se siente como una hora puede ser una semana en el mundo humano. Se acercó al borde de la plataforma conmigo. El equipo de web está esperando tu regreso. Cancelarán la operación después de 72 horas. Si te quedas más allá de ese límite, sellarán el umbral. Se te dará por perdido, y volver será exponencialmente más difícil. ¿Cuánto tiempo tengo? Jessica consultó algo que yo no alcanzaba a ver. Un reloj, quizá, o alguna clase de sentido del tiempo que solo los guardianes del umbral poseían. En horas humanas, unas 6, dijo al fin. Aquí, tanto como necesites, pero te recomendaría decidir pronto. Los arquitectos son pacientes, pero también están poniendo a prueba tu determinación. Caminé hasta el borde de la plataforma y miré hacia abajo, al paisaje imposible que se extendía bajo nosotros. Vi escaleras que llevaban a otras plataformas donde se erguían más figuras. Otros guardianes del umbral, supuse. Algunos eran claramente humanos, o lo habían sido alguna vez. Otros eran difíciles de clasificar, formas que tal vez habían sido humanas antes de ser alteradas por este lugar, o que quizá nunca lo fueron. Y pensé en los padres de Jessica, en el servicio conmemorativo que habían organizado, en el informe de persona desaparecida que seguía técnicamente activo. Pensé en la carrera que había construido, en la naturaleza que había jurado proteger, en la vida normal que había llevado antes de subir aquellos 44 peldaños. Luego pensé en las escaleras que había documentado durante 7 años. En los patrones que había observado sin poder explicarlos.
En las reglas que existían por razones que nadie sabía articular. En todos los misterios que el servicio forestal había preferido esquivar en lugar de investigarlos. En la posibilidad de comprender, en vez de solo catalogar. Necesito preguntarte algo, dije al fin. Jessica asintió, invitándome a continuar. Si me convierto en guardián del umbral, si acepto este puesto, ¿seguiré pudiendo hacer el bien? ¿Seguiré pudiendo proteger a la gente? ¿O estaré abandonando mis responsabilidades para convertirme en otra cosa? Ella se tomó su tiempo para responder. No era una pregunta que tratara a la ligera. Protegerás a la gente de formas que nunca podrías como un guardabosques normal, dijo al fin. Podrás sentir cuando alguien se acerque a un umbral sin estar preparado. Redirigirlo. Evitar cruces que terminarían mal. Entenderás el bosque a un nivel que la mayoría de los guardabosques jamás alcanza. Verás patrones, anticiparás peligros, salvarás vidas que de otro modo se perderían. Pero no podré decirle a nadie cómo lo estoy haciendo. No. Al final, tomé mi decisión. Voy a regresar, dije. No porque quiera olvidar. No voy a permitirme olvidar. Pero el mundo humano necesita guardabosques que entiendan que estos umbrales existen sin convertirse en parte de ellos. Gente capaz de advertir, de desviar, de proteger a otros desde ambos lados de la frontera. Jessica parecía decepcionada, pero no sorprendida. Estás eligiendo el camino más difícil, dijo. Llevar conocimiento que no puedes compartir. Ver cosas que no puedes explicar. Operar según reglas que harán que todos a tu alrededor te vean como alguien irracional. Eso es lo que yo he estado haciendo durante 7 años. Más vale que tú lo hagas con entendimiento completo y no con una comprensión a medias. Me giré hacia la escalera de piedra blanca, el descenso, el camino de regreso. Pero no me voy a ir sin asegurarme de que estás bien, añadí. Sin la confirmación de que estás aquí por elección, y no atrapada. Estoy aquí por elección, te lo prometo. Me atrajo hacia un abrazo. El contacto se sintió extraño, como abrazar a alguien a través de una tela muy gruesa. Nuestros cuerpos nunca terminaban de tocarse del todo, pese al contacto físico. Gracias por venir a buscarme, susurró, por estar dispuesto a cruzar, por ser el tipo de compañero que rompe las reglas para salvar a alguien que también las rompió. Una última cosa. Los mensajes que me enviaste, ¿puedes seguir enviándolos? ¿Podemos mantener el contacto aunque yo siga adelante y tú sigas siendo humano por un tiempo más? Sí, respondió ella misma. Con el tiempo, a medida que cambie por completo, la conexión se irá debilitando, pero trataré de mantenerte al tanto, de advertirte sobre nuevos umbrales, cruces peligrosos, anomalías que requieran atención. Me soltó. Y, Ethan, gracias por esto. Por ser mi ancla, por ser alguien que sabe que no estoy muerta, solo cambiada. Eso importa más de lo que crees. Me acerqué a la escalera de piedra blanca. Puse la mano en la barandilla izquierda esta vez. Los protocolos de regreso eran distintos, imágenes en espejo de las reglas del ascenso, y comencé a descender. El viaje de vuelta fue más rápido que la subida. Cada peldaño se sentía como caer a través del agua, como si la realidad se estuviera imponiendo de nuevo a mi alrededor, tirando de mí hacia el mundo físico. El paisaje imposible se desvaneció, reemplazado por el bosque normal. Los arquitectos desaparecieron. Las plataformas se deshicieron en nada. En el peldaño 22, volví a oír pájaros. En el peldaño 35, pude ver el equipo de monitoreo a través de la niebla que se adelgazaba. En el peldaño 44, estaba de pie sobre suelo firme. Mis pies descalzos sobre la conocida tierra del bosque. El equipo de Webb corriendo hacia mí con expresiones mezcladas de alivio y confusión. Torres, estuviste fuera 4 minutos, dijo alguien. Íbamos a iniciar el protocolo de extracción de emergencia. 4 minutos. Había estado más allá del umbral durante lo que se sintió como horas. Había tenido conversaciones que duraron más que eso. Había tomado decisiones que exigían una reflexión cuidadosa. Pero,
En tiempo humano, casi no había pasado nada. Regla 44. Todo lo que traigas contigo de vuelta estará cambiado. Eso te incluye a ti. Lo sentía. El cambio. No era físico. Mis manos seguían siendo normales. Mi cuerpo seguía siendo completamente humano. Pero mi percepción era distinta. Podía ver el umbral con mayor claridad, entender su estructura de un modo que antes no podía. Podía sentir los límites entre mundos, percibir la presencia de otros umbrales dispersos por el bosque, incluso detectar la atención lejana de los arquitectos, aún observando desde sus plataformas imposibles. Había elegido seguir siendo humano, pero ya no era del todo humano. Era algo intermedio, un ranger que entendía ambos mundos, un protector de fronteras. No un guardián del umbral, pero tampoco un ignorante. Algo nuevo. Algo necesario. ¿La encontraste?, preguntó Webb. ¿Pudiste contactar con la Ranger Vance? La encontré, respondí. Está viva y a salvo. Ha aceptado una posición que requiere que permanezca donde está. No puede regresar en ningún sentido tradicional, pero puede mantener la comunicación. Quiere que su familia sepa que no está muerta, solo reasignada. Webb estudió mi rostro. Estás diferente. Algo te pasó al otro lado de ese umbral. Algo pasó, admití. Pero seguí todas las reglas. Sigo siendo humano, sigo siendo ranger, sigo comprometido a proteger la naturaleza salvaje. Lo miré a los ojos. Solo que ahora entiendo cosas que antes no entendía. Cosas que me harán más efectivo en mi trabajo. Cosas que ayudarán a evitar futuras desapariciones. ¿A qué costo?, preguntó. Al costo de cargar con un conocimiento que no puedo compartir del todo. De operar según principios que parecerán irracionales para quienes no han cruzado. De ser alguien que existe entre dos mundos sin pertenecer por completo a ninguno. Webb asintió despacio. Entonces, bienvenido a un club muy pequeño, Ranger Torres. Habremos, 12, repartidos entre el servicio de parques y el servicio forestal. Gente que ha cruzado umbrales y ha regresado cambiada, pero humana. Nos coordinamos en silencio, compartimos información que los canales oficiales no reconocen. Operarás en secreto, manteniendo la fachada de un guardabosques normal mientras, en realidad, eres algo más. Es un trabajo solitario, aislado. La mayoría de los guardianes del umbral acaba perdiendo el contacto con el mundo humano por completo. Se vuelven demasiado cambiados como para relacionarse de forma normal con quienes no saben lo que nosotros sabemos. ¿Eso es lo que te pasó a ti? Todavía no, respondió en voz baja. Pero ocurrirá, tarde o temprano. Puedo sentirlo, Ethan. Siento cómo me transformo, cómo me vuelvo más umbral que humana. En unos años, ya no podré fingir ser la vieja Jessica. Seré otra cosa. Algo que lleve el rostro de Jessica, pero que piense distinto, sienta distinto, exista distinto. ¿Y estás bien con eso? No estoy bien, admitió. Pero lo acepto. Porque la alternativa, volver a ser humana después de ver todo esto, eso sí que es imposible. No se puede desaprender lo que ahora sabemos. No se puede fingir que estas fronteras no existen. Me sostuvo la mirada, firme, serena ante lo incomprensible. La única pregunta, concluyó, es si te vas y permites que los recuerdos se desvanezcan, o aceptas lo que has aprendido y te conviertes en parte de quienes mantienen estos umbrales. Me quedé ahí de pie durante lo que se sintió como horas, aunque quizás solo habían pasado unos minutos, observando aquel paisaje imposible, sintiendo la atención de los arquitectos en plataformas lejanas, entendiendo que, hiciera lo que hiciera, mi vida como ranger normal había terminado. Tratamos de proteger a la gente de fenómenos que, oficialmente, no deberían existir. Jessica dijo que había 200 guardianes de umbrales en el mundo, murmuré. Los hay, respondió Webb. Pero también hay unos cuantos cientos como nosotros. Rangers y guardabosques que cruzaron y regresaron, que eligieron la humanidad sobre la trascendencia,
pero conservaron el conocimiento. Somos el puente entre ambos sistemas, la red informal que llena los huecos de los protocolos oficiales. Sacó su teléfono, me añadió a un chat de grupo del que nunca había oído hablar. Bienvenido al trabajo de verdad, Torres. Al que no sale en los folletos de reclutamiento. Eso fue hace 3 meses. Todavía soy ranger de áreas silvestres en el Servicio Forestal de Estados Unidos. Sigo trabajando en el Bosque Nacional de Inyo. Continúo haciendo patrullas, manteniendo senderos y dando charlas de seguridad a excursionistas que no tienen idea de lo que existe en lo más profundo de la naturaleza. Pero ahora también documento umbrales que aparecen de la noche a la mañana, monitoreo intentos de cruce, desvío a la gente que se interesa demasiado por escaleras que no van a ninguna parte y me comunico con una red de rangers y guardianes de umbrales que mantienen las fronteras entre mundos. Jessica me envía mensajes de vez en cuando. Cada vez son más escasos, más crípticos, a medida que se transforma en algo que ya no es del todo humano. Pero sigue ahí. Sigue observando. Sigue protegiendo a la gente desde su lado del umbral, igual que yo lo hago desde el mío. Las 17 reglas que aprendí hace 7 años, solo eran el principio. Las 44 reglas que me trajeron de vuelta son protocolos intermedios. Hay reglas más profundas, sistemas más complejos, marcos completos de comprensión que la mayoría de los humanos jamás sabrá que existen. Pero existen. Las escaleras existen. Los arquitectos existen. Y gente como yo existe entre esos mundos, tratando de mantener fronteras que mantengan a salvo a ambos lados. Si alguna vez encuentras una escalera en plena naturaleza, y la encontrarás si te adentras lo suficiente en los bosques nacionales, sigue las reglas. Mantente a 15 metros de distancia. Documenta y vete. No subas. No la toques. No investigues más, a menos que estés preparado para convertirte en algo más de lo que eras. Porque las escaleras son reales. Los umbrales son reales. Y la elección entre seguir siendo humano o convertirse en otra cosa es mucho más complicada de lo que imaginas. Hasta que te encuentras de pie sobre ese peldaño número 44, mirando un paisaje imposible, decidiendo quién quieres ser. Mi nombre es Ethan Torres. Soy ranger de áreas silvestres. Y soy una de las personas que regresó.